Bien, chicos, el día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que son las distensiones musculares y esguinces. Recordando una cosa, que estamos en el tema de patologías del sistema musculoesquelético, que ya vimos las condiciones directas. Ahorita vamos a ver tal vez, estas son de las partes indirectas que vamos a hablar sobre este tema, que está aquí en la pantalla, que serían distensiones. Y serían esguinces. Va que va. Estas dos cuestiones son las que nos van a dar el tema del día de hoy. Y vamos a empezar con lo que son las distensiones, que también muchas veces conocidas como desgarros, ¿vale? Desgarros, distensiones y desgarros son prácticamente lo mismo, ¿vale? Vamos a conocer de las dos maneras. Pero vamos a dar lo que es una definición de lo que son las distensiones musculares, y se define el desgarro se define como una lesión traumática. Esto es importante, una lesión traumática en la que existe un desgarro parcial o completo de un mayor o menor número de fibras musculares, ¿vale? De esto de la mayor o menor va a depender la gravedad, ¿vale? Además de verse afectadas las fibras musculares, también puede verse afectadas las estructuras circundantes, como el tejido conjuntivo que las rodea o los vasos sanguíneos. Y aquí estamos poniendo un ejemplo de las estructuras que están afectadas circundantes, ¿vale? O sea, no solo las fibras musculares van a estar afectadas, sino otras estructuras circundantes. Y me pone ejemplo los tejidos conjuntivos y los vasos sanguíneos. Bueno, las afectaciones de los vasos sanguíneos nos va a evidenciar que va a existir un hematoma en la zona afectada, ¿vale? Un hematoma en la zona afectada, viéndose afectados los vasos sanguíneos, que se verán afectados la nutrición del músculo, ¿vale? Y sabemos que si hay una falta de nutrición del músculo, va a haber algún daño, ¿vale? Va a haber algún problema serio, así como la eliminación de desechos de las actividad muscular. Entonces estamos viendo todo cómo afecta un desgarro. Como va a haber afectación de los vasos sanguíneos, va a haber falta de nutrición del músculo y por ende va a haber falta de los desechos de las actividades musculares. Bueno, habitualmente los músculos que se ven más afectados son los músculos de las extremidades, ¿vale? Brazos y piernas. ¿A qué va? Y sobre todo me está mencionando una cosa, que se van a estar afectando más que las inferiores. Y en los músculos de la espalda, también afectan músculos de la espalda, pero no tanto como las extremidades inferiores, siendo más habitual en los músculos poliarticulares o con una estructura compleja, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser más habituales? Las músculos poliarticulares o estructuras complejas. Hazme un favor, en la caja de comentarios escribe algún músculo poliarticular o alguna estructura compleja, ¿vale? Ayúdame a explicar este tema. Un calentamiento insuficiente o inexistente aumenta la posibilidad de sufrir una lesión de este tipo, o bien un entrenamiento con carga sin una supervisión correcta. Entonces me está dando dos factores por el cual puedo sufrir un desgarro, ¿vale? Un calentamiento insuficiente o inexistente. Entonces, si yo no sé aplicar un buen calentamiento, si yo pienso que calentar es correr muy fuerte, el cargar mucho peso, no sé, o el estirar. Si yo pienso que el estirar es un calentamiento, podría provocar a mi deportista, a mi paciente o a mi persona, le puede estar provocando una lesión o un posible desgarro. ¿Qué otro tipo de factor aumenta la posibilidad de un desgarro? Pues el entrenamiento con carga sin una supervisión correcta. O sea, mi primer día de gimnasio yo quiero cargar lo que carga esta persona que lleva 10 años en el gimnasio. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me vean cargar un kilito y se burlen de mí. Eso pasa muy seguido. ¿Va que va? Entonces, al querer imitar a una persona que está entrenada y persona que no está entrenada lo trata de hacer, lo más probable es que esté acercándose a un desgarro, a una lesión mucho peor.
Las distensiones musculares son frecuentes en aquellos deportes que existen movimientos explosivos, como el fútbol, ¿vale? El fútbol tiene movimientos explosivos, claro que sí, el atletismo también, y otros deportes que podemos poner como ejemplo, también como el fútbol americano, ¿vale? De un punto muerto empieza a haber movimientos explosivos y eso podría provocar un desgarro, ¿no? Por eso son deportes que son altamente lesionables. Un cambio de ritmo brusco en la carrera, un golpeo al balón, una batida de salto, un momento en los que el músculo puede verse afectado con estas lesiones, ¿vale? Todas estas condiciones las cumplen los deportes que estamos poniendo ejemplo, como el fútbol, el atletismo, el básquetbol, el fútbol americano, ¿va que va? He ahí porque muchas veces tú dirás, yo me he desgarrado y yo no practico ninguno de estos deportes, pero tal vez la causa por la cual te lesionaste podría ser el motivo. Ejemplo, puedes ir caminando tranquilamente. Aquí voy a dibujar una persona caminando tranquilamente por la banqueta, por la acera, y de repente el camino cambia, es irregular, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Si tu vista está viendo hacia arriba y no estás viendo hacia abajo, lo más probable es que no veas ese desnivel, entonces pierdas el equilibrio y tengas tendencia a caer. La extremidad inferior, ¿qué va a hacer? Va a tratar de regular la caída y va a hacer un movimiento brusco. Un movimiento brusco que lo más probable que provoque un desgarre en la extremidad inferior, sobre todo en los isquiotibiales o en el cuádriceps, ¿vale? O en la misma espalda por tratar de soportar el peso. Espero me haya explicado. El mecanismo de lesión. Este tipo de lesiones se produce cuando existe una sobrecarga dinámica sobre el segmento implicado en un movimiento, muy parecido a lo que estamos explicando anteriormente. Habitualmente durante una contracción muscular excéntrica. Por tanto, la causa frecuente es una contracción muscular violenta con un estiramiento simultáneo. Su localización frecuente es en la unión miotendinosa, aunque también puede tardarse en el propio vientre, también darse en el propio vientre muscular. Muy parecido al ejemplo que puse anteriormente sobre la banqueta o la acera que te tropiezas. Va que va. Otro ejemplo son dos niños, dos personas que están conviviendo, va que va, y el niño travieso empuja a esta persona que estaba totalmente distraída. ¿Sabrá qué está pasando? No, lo más probable es que lo único que intente es reaccionar rápido. ¿Para qué? Para no caer. Y entonces esos movimientos rápidos de la pierna, que va a provocar una lesión, lo más probable que en los isquiotibiales, por el estiramiento tan brusco. Va que va a provocar ese desgarro en el músculo. Esa podría ser una buena explicación. Exploración clínica. Esta vez quise meter un poquito lo que es la exploración clínica. Lo primero que deberíamos hacer es lo primero que deberíamos hacer conjunto con el deportista a nivel de urgencia deportiva, hablando del deporte, en el terreno de juego sería aplicar hielo. ¿Qué me está tratando de entender? Si yo tengo esta situación, aquí me pone como ejemplo un deportista en el campo de juego, cualquier deporte, el que quiera, no estoy hablando solo de fútbol, sino de cualquier deporte. Lo primero que tenemos que aplicar, ¿qué sería? Hielo. Pero esto no es exclusivo de los deportistas. También si a ti te pasa por un movimiento brusco, un accidente, etcétera, si lo sufres, lo primero que tienes que hacer es aplicar hielo. Va que va en la zona afectada, lógico. Aplicar hielo en la zona afectada, no en las zonas circundantes. Y llevarlo a un centro médico para realizar la correspondiente prueba diagnóstica por imagen. Esto es súper importante, ¿vale? Tú puedes decir, es un desgarro, pero ¿qué tipo de desgarro es? ¿Vale? ¿Qué grado es? ¿Qué grado de desgarro es? Y si tú lo empiezas a tratar sin saber en específico de qué desgarro o contusión estamos hablando, podría ser muy perjudicial para el paciente o el deportista, ¿vale? Ha habido casos en donde al deportista por un maltrato del desgarro se pierde la carrera, ¿vale? La carrera deportiva. Podemos poner el caso de Villaluz, por ejemplo. Por una contusión
Tal vez se tardó mucho en regresar, ya no recuperó el nivel y no logró saber nunca más. Toda información para la anamnesis, esta palabra es importante siempre que hagamos una clínica en la persona. En la lesión de un deportista de élite es de gran valor. Y no solo del deportista de élite, sino para cualquier persona, por igual. El propio deportista es quien nos puede dar una gran cantidad de datos de gran valor. Y repito, aquí en esta diapositiva hablo de los deportistas, pero podemos hablar de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu hermano, de tu persona, de tu paciente, una persona sedentaria. Toda la información que te dé en la anamnesis es súper importante. Recuerden que la entrevista clínica o la historia clínica tiene mayor valor que la misma exploración, ¿vale? Técnica realizado, movimientos de la lesión, situación de ambiente, estado de ánimo durante la práctica deportiva, etcétera. Aquí que me está diciendo, todo lo que me puede mencionar esta persona va a ser súper importante para saber de qué tipo o la causa o el mecanismo de lesión, cómo fue, ¿vale? Que eso me va a servir mucho a mí para saber cómo tratarlo. Si fue un movimiento brusco, ya sabré en qué movimiento o en qué músculo específico me debo de tratar. La localización exacta de la lesión o el mecanismo de la lesión son factores importantes para una correcta elaboración de un tratamiento y posterior su éxito. Entonces, para tener éxito en mi tratamiento, tengo que hacer una buena entrevista y una buena localización de la lesión y un buen diagnóstico. Si mi diagnóstico está mal, desde ahí yo voy en mal camino. Por mejor tratamiento que haga, si mi diagnóstico está mal, si mi entrevista, si mi anamnesis fue mala, el éxito no está garantizado. Al contrario, que si le dedico tiempo y lo hago correcto. Para realizar una correcta exploración, deberemos analizar el segmento implicado, o sea, la parte implicada, el músculo implicado, la extremidad implicada, en todas las posiciones posibles. O sea, si mi paciente llega y se sienta, lo tengo que mover en que supino, prono, bipedestación, sedestación, etcétera. Todo lo que conozcas, vamos a explorarlo 360 grados, arriba, abajo, arriba, izquierda, derecha, en todas las direcciones, para encontrar hasta el más mínimo detalle. Es importante también el análisis de estructuras circundantes a la principal implicación. O sea, si mi paciente me dice, esta es una pierna, imaginemos que esta es una pierna, y me dice, me duele aquí, y yo nada más pongo mi mirada en este punto, sería un grave error. ¿Por qué? Porque tal vez esta sea una zona circundante y la mayor lesión esté en la zona posterior. Y yo, por no poner a mi paciente en prono, en supino, en bipedestación, no voy a poder ver esta zona afectada y solo voy a tratar la zona circundante y no la zona principal. Y sería un grave error. Las extensiones o desgarros musculares se clasifican según su gravedad en 3 grados, ¿vale? En 3 grados. Existen desgarros de leves, moderados, completos o graves, como lo quieran llamar. Grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, si en una historia me llega un paciente tengo un desgarro grado 1, grado 2 o grado 3, es lo mismo que diga desgarro leve, moderado, completo o grave, ¿vale? Se puede llamar de cualquier forma y es correcto. Lo importante es saber de qué estamos hablando. El grado 1 o leve. Existe un estiramiento o ruptura de alguna fibra muscular, ¿vale? Esto es importante. Existe un estiramiento. Eso lo vemos, esto nos lo dice el paciente, cómo fue la mecánica de la lesión. Y esto es lo que nosotros podemos. Una ruptura de algunas fibras musculares. Esto lo podemos ver con imagen. Esto me lo dice el paciente. Y esto lo puedo ver en imagen. Por eso es importante hacer estudios. No tenemos ojos de rayos X ni de ultrasonidos, tenemos que sacar estudios. El deportista, la persona o el paciente experimenta una molestia ligera, ¿vale? Importante, es una molestia ligera. Esto muchas veces ya pasó un familiar a ti y tú puedes decir, ay, me duele al hacer estos movimientos como cuando después de caerme, siempre me duele al hacer estos movimientos. Posiblemente esté desgarrado porque la molestia es leve. Y una tumefacción mínima, ¿vale? Mínima, tal vez sea imperceptible. Solo tal vez si él se toca lo puede percibir, si no, ni por en cuenta. Pero mantener una movilidad completa. Entonces, este es un punto importante. Si llega un paciente y le aplico econometría,
lo más probable, si no es que es un hecho, que va a tener su volumetría completa. No lo haga a la velocidad normal o a la velocidad que lo podría manejar, pero lo va a lograr. ¿Va que va? Es posible que en este grado el deportista no sea consciente de la lesión cuando se produce. Aquí sí es importante esta palabra. Si esta desgarre le pasa a tu paciente, si te dice, estaba jugando fútbol, estaba corriendo con mis sobrinos, estaba jugando con mis hijos, estaba jugando con mis amigos, empujones, ¿no? Estaba jugando cualquier cosa, no solo deporte, o sea, cualquier deporte, estaba jugando voleibol. Si sufre la lesión en ese momento, lo más probable es que el deportista ni cuenta se dé y siga su actividad normal, ¿vale? Sin embargo, después de la actividad física o incluso al día siguiente, esta afectación requiere tratamiento conservadores, ¿vale? Aquí es cuando se te acerca el paciente, el deportista, y te dice, ¿qué crees? Mientras el juego hice un movimiento brusco y me dolió, ¿no? Y entonces ya lo hablas y dices, ¿qué crees? Tuviste un desgarro de primer grado. Vamos al grado 2 o moderado. En este grado existe una ruptura moderada de fibras musculares, ¿vale? Aquí sí ya existen rupturas moderadas de fibras musculares. Aquí ya me está diciendo que aumentaron las fibras musculares rotas, ¿vale? Hay una mayor lesión. Y del tendón, o sea, ya no estamos hablando solo de fibras, sino que se agregan los tendones. ¿Va que va? La palpación en la zona afectada es dolorosa. Aquí ya no solo es pequeña tumefacciones, sino aquí ya hay dolor en la lesión, en la zona de lesión. Presencia de tumefacciones ya no son mínimas, ya existen las tumefacciones y con una pérdida de movilidad. Aquí sí ya no tengo la movilidad completa. Aquí ya la movilidad la tengo afectada, ¿vale? Aquí movilidad ya la tengo afectada si le aplico un examen goniométrico. Si tengo 180 grados de flexión, lo más probable es que ya llegue a los 160, 170, 150 grados, ya tenga 10, 15, 20, 30 grados de pérdida de movilidad y el movimiento sea más lento, ¿vale? Con expresiones de dolor en mi paciente. Además, puede verse afectada la marcha si la lesión se haya producido en el miembro inferior. ¿Qué dijimos que se afectaban más? Las extremidades inferiores. Y si fue la lesión en el miembro inferior, vamos a ver un arrastre, una claudicación en la marcha. Las fases de la marcha van a estar incompletas. Si es el miembro inferior, ojo, no en los miembros superiores o en tronco no pasa, ¿vale? El deportista o el paciente o la persona habitualmente suele abandonar la actividad deportiva en el momento de la lesión, ¿vale? Repito, si tu paciente en la anamnesis te dice estaba jugando fútbol, estaba jugando béisbol, estaba jugando básquetbol y me hizo un movimiento brusco y ya no pude continuar. Desde ese momento, a mí en mi paciente, si me dice que ya no pudo continuar con la actividad que estaba realizando, me está dando a entender que ya estamos hablando de un desgarro grado 2, ¿vale? Entonces es importante lo que me mencione. Esta afectación requiere tratamiento también conservador. Ya los tratamientos los veremos más adelante, en un futuro. Vamos con último grado, grado 3 o grave. Ya desde la palabra te dice que algo va mal, ¿no? En este grado presenta la rotura completa del vientre muscular. Fíjense esta palabra. Palabra clave para tercer grado. Ruptura completa del vientre muscular. Porque hay todavía muchos que confunden el grado 2 con grado 3, ¿vale? Y no, el grado 3 ya es una ruptura completa del vientre muscular. De la unión miotendinosa, ya no hay unión miotendinosa, y de la inserción del tendón o de la inserción del tendón cualquiera, ¿vale? Si es la inserción del tendón o la miotendinosa, vientre muscular, mientras haya una ruptura completa, ya estamos hablando de tercer grado. Algo grave y más largo y doloroso. Más largo de tratar y doloroso para el paciente o el deportista. A la palpación se aprecia un defecto notable y amplio en las fibras musculares. Aquí ya es visible. Esta lesión ya es visible, ¿vale? Existe menos capacidad de movilidad
Si en el anterior mencioné que podíamos perder 10, 15, hasta 30 grados, no sé, un ejemplo, en esta la movilidad que es mínima, una capacidad de movilidad existe, ¿vale? Y carga si es un miembro inferior. ¿A qué me refiere? Que no voy a poder mantenerme de pie y si lo logro va a ser doloroso o con mucha dificultad. A diferencia que en el grado 2 que me hablaba de marcha, que podía ser muy difícil la marcha, que podía ser claudicante, aquí la marcha va a ser casi nula, ¿vale? Habiendo un dolor más intenso, claro que sí. Si en el otro que estamos hablando de que había ruptura de fibras y había dolor, aquí que ya una ruptura total, el dolor va a ser intenso. Y vamos a tener presencia de un edema importante, ¿vale? Aquí hay un edema importante, no un pequeñito, sino uno muy grande, ¿va que va? Un edema muy grande. ¿A qué se ven los desgarros musculares? Puede ser, o su principal motivo es una sobrecarga dinámica, ¿vale? Los ejemplos que hemos puesto son sobrecargas dinámicas. Son de la causa más típica una contracción violenta con estiramiento excesivo simultáneo. Por eso pongo mucho el ejemplo de las personas que se avientan o pierden el equilibrio o no ven el suelo o no ven un hoyo y caen. ¿Cuál movimiento haces? Uno brusco por querer protegerte, ¿vale? La biomecánica me hace meter las manos, meter la pierna y es un movimiento brusco que no estamos preparados para realizar porque no hay un calentamiento previo y por eso provoca el desgarro. Al realizar el estiramiento violento, ¿vale? El músculo estaba en relajación y lo hacemos en estiramiento violento, brusco. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que haya un desgarro. Y entre más brusco sea, menos entrenado estemos, una persona más sedentaria va a tener mayor tendencia a estos desgarros. Muy frecuentes en deportes con movimientos o acciones explosivas, como lo habíamos mencionado, y con los deportes que ya hemos mencionado muchas veces. Hasta ya acabamos con el tema de lo que son los desgarros. Vamos a hablar sobre esguinces, que también son muy parecidos en grados, ¿va que va? Pero ¿qué es un esguince? Es una torcedura articular traumática que origina una distensión, una ruptura completa de los tejidos conectivos estabilizadores. Y aquí ya nos está dando una idea de los grados, ¿no? Pues una distensión o rotura. Y aquí ya estaremos hablando de dificultades de grados, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de diferentes grados. Completa de los tejidos conectivos estabilizadores. Esta es una gran diferencia, ¿no? Nosotros estamos hablando de músculos y aquí estamos hablando, cuando hablamos de desgarro, cuando estamos hablando de desgarro, estamos hablando de músculos, sobre todo sobre músculos, y cuando hablamos de esguince estamos hablando de conectivos estabilizadores. ¿Va que va? Importante diferencia. Con una articulación esforzada más allá de sus límites anatómicos normales, ¿cómo sería que? La goniometría que estamos hablando, que me marca cuántos grados de movilidad tiene ciertos movimientos, ciertas articulaciones. Cuando se excede más allá de sus límites, ¿qué va a pasar? Se dirige un cambio adverso a los tejidos microscópicos y macroscópicos, o sea, va a ser en pequeño y en grande, ¿vale? Micro y macroscópico. Se puede distender y desgarrar el tejido y en ocasiones los ligamentos pueden arrancarse de sus inserciones óseas. Entonces aquí estamos viendo que estamos hablando ya de patologías del sistema musculoesquelético, porque en el tema anterior, en el que vimos ahorita, en el desgarros, estamos hablando sobre músculos y aquí estamos hablando sobre ligamentos y óseos, ¿vale? Y sistema óseo. En este caso, puede haber un desgarro del ligamento o una separación del ligamento sobre los huesos. Algo que ya sería una lesión muy grave, que vamos a ver más adelantito la gravedad. Los esguinces afectan fundamentalmente al tejido ligamentoso y capsular. Importante, esguinces ligamentoso, capsular, desgarros, músculos sobre todo, ¿vale? Sin embargo, los tendones también pueden verse afectados de forma secundaria, ¿vale? Los tendones son los que más sufren en los desgarros y en los esguinces, ¿vale? Vemos que también los desgarros afectan los tendones
y también los esguinces. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de un esguince? Se produce cuando por alguna caída o torcedura la articulación se desplaza de una posición normal, estirando los ligamentos que contiene esa estructura, esa articulación. Ejemplo, vas caminando muy tranquilamente y no ves una piedra y tu piecito se tuerce, sufre las torceduras, ¿vale? Sufre el esguince. Vemos cómo esta estructura se estira de más, ¿vale? De forma brusca y existe un impacto en la parte interna. Todo por una piedrita. Creo que todos nos hemos torcido el tobillo. También ya te dije que hicieras un comentario en la caja de comentarios, pero también completa tu comentario contando una historia si te ha pasado un esguince de tobillo o no, o si has sufrido algún esguince en otra zona. Las más propensas en el fútbol son los tobillos, como el ejemplo que estoy poniendo, muy común, y las rodillas, ya que son los motores principales de los juegos. Y no solo el fútbol, aquí puse ejemplo de fútbol, pero cualquier deporte en donde se tenga que correr, los esguinces están al pie del cañón, ¿vale? ¿Cómo se clasifican? Dependiendo del alcance de la lesión, se clasifican en 3 también. Y empezamos con el primero, esguince de primer grado, caracterizado por un dolor moderado, ¿vale? Aunque yo diría que el dolor moderado depende del paciente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Hay personas que van caminando, se torcen el tobillo, sufren un esguince de primer grado y en el momento exacto de la lesión, el dolor es intenso, ¿vale? Que no les permite levantarse. Pero al causa de 2 o 5 minutitos por mucho, empiezan a pisar poco a poco, empiezan a recuperar la marcha, deja de ser una marcha claudicante, a recuperar todas las fases de la marcha y siguen su vida normal. ¿Por qué? Porque hay una escasa inflamación y una motilidad normal, ¿vale? Pasando los 3, 4 minutitos, empiezan a pisar. Es más, hasta hay muchos jóvenes que sufren torceduras, empiezan a pisar, empiezan a saltar, empiezan a sentir que el tobillo está estable otra vez y siguen jugando. ¿Va que va? Esguince de primer grado. Esguince de segundo grado. Aquí estamos hablando de algo un poquito más agresivo, en el que hay dolor, ¿vale? Si en el anterior el dolor duraba 1, 2 minutos, 3, 5 minutos por mucho, aquí el dolor ya es más alto y por mucho más tiempo, ya es más constante el dolor, ¿vale? Ya podría ser un dolor permanente. Perdón, esto sería un reloj, perdón. Este es un 2, perdón. Ya no sé dibujar un reloj. Bueno, ahí el dolor ya es más tiempo, por mucho más tiempo, un periodo más largo. Pérdida moderada de la función, ¿vale? Pérdida moderada de la función. Los que han sufrido un esguince de segundo grado tienen que tener un tratamiento específico porque la marcha es claudicante y es más tardada de recuperar, ¿vale? Hasta tiene que llegar a ser rehabilitada por mucho más tiempo. Existe una inflamación visible y a veces inestabilidad ligera. Cuando hacemos pruebas de la lesión, vemos que la inestabilidad es notoria. Y nos vamos al último grado, esguince de tercer grado. Muy doloroso, extremadamente doloroso. Si el segundo grado de verdad hace que no te puedas levantar en un buen rato, el tercer grado es el dolor aumenta muchísimo. Gran inflamación, ¿vale? Gran inflamación, ¿esto qué va a representar? Si la inflamación es mayor, la movilidad va a ser menor. ¿Va que va? Pérdida importante de la función, por lo mismo de la inflamación. Si existe mucha inflamación, la movilidad o la función va a ser mínima y la inestabilidad va a estar manifestada en su mayor esplendor, ¿vale? La sangre y el líquido sinovial que se acumula en la cavidad. Bueno, esto ya no lo vamos a leer. ¿Alguna duda hasta ahorita? Hablamos sobre 2 temas importantes. Hablamos sobre desgarros y hablamos sobre esguinces musculares. 2 factores muy comunes en la clínica del médico, en la clínica del terapeuta, ¿vale? El terapeuta trata muchísimos desgarros, trata muchísimos esguinces. Es más común que sea de segundo y tercer grado. Eso sí son tratamientos más largos.
más específicos. De primer grado hay pacientes que no son tratados y que con el tiempo se recuperan por sí solos, pero que llegan a tener secuelas que con el tiempo vuelven a sufrir un esguince y caen otra vez en manos del terapeuta. Espero te haya servido de utilidad este tema. Subiré el próximo tema y nos estamos viendo. Haz los comentarios, por favor, que te estoy pidiendo, y nos vemos.